Tras la salida del líder sirio Bashar al-Assad, la pregunta es ahora ¿quién llenará ese vacío de poder en el país? En Damasco, la capital, muchos siguen celebrando la toma de poder de los rebeldes. El Parlamento sirio, que antes apoyaba el régimen de al-Assad, ha hecho pública una declaración de apoyo a la voluntad del pueblo de construir un futuro mejor, regido por la ley y la justicia. Mientras tanto, muchos refugiados sirios en países vecinos buscan la forma de volver a casa. Y es que la caída del régimen ha devuelto la esperanza a muchos sirios exiliados en Turquía de poder volver pronto a sus hogares. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la diáspora siria en Turquía asciende a 3,2 millones de refugiados. Un día después de que los rebeldes tomaran el control de Damasco, se han comenzado a registrar colas en los pasos fronterizos de Turquía, como el que mostramos aquí en Bab al-Awa. Y queremos naturalmente tomar el pulso a la situación interna en Siria y lo hacemos con el periodista Andrés Mourenza desde la frontera turco-siria. Andrés, un gusto saludarte. En primer lugar, quiero preguntarte qué se sabe de esa conformación de un poder interino en Siria. Se comunicó que el líder de los rebeldes se va a reunir con el ex primer ministro para tratar de coordinar el traspaso del poder. ¿Qué has podido recoger? Bueno, no ha habido un anuncio oficial, pero es verdad que a varios medios, por ejemplo Al Jazeera y Reuters, a las nuevas autoridades rebeldes, de facto, han confirmado que se ha nombrado a al-Bashir, el hasta ahora primer ministro del gobierno de salvación, que hasta ahora solo gobernaba sobre la provincia de Idlib, en la que tenía su base de operaciones el grupo salafista Hayat Tahrir al-Sham, el que ha liderado la ofensiva que ha acabado con el régimen. Por tanto, se le ha nombrado se le pretende nombrar en los próximos días como el primer ministro de un gobierno de transición que dirigirá a Siria hacia, no sabemos todavía el qué, a qué tipo de modelo, porque todavía tienen que acordar entre las diversas facciones, los diversos grupos rebeldes. Hay muchos, hay diferentes intereses que deberán pactar qué tipo de modelo, qué tipo de gobierno, qué tipo de autoridades gobiernan la nueva Siria. La Unión Europea ha manifestado también su voluntad y su pedido de que el próximo gobierno, sea cual sea, respete las minorías allá en Siria. Y tú que estás precisamente en esa frontera ahora mismo más transitada entre Turquía y Siria, hay desplazados, hay refugiados sirios en Turquía que buscan volver al país. ¿Cuál es la perspectiva para toda esa gente aún en medio del caos? ¿Hay garantías para ellos? Pues la verdad es que hay muchas incógnitas, hay mucha incertidumbre sobre lo que les espera, pero aún así también hay mucha felicidad y mucha esperanza, ¿no? Porque en el fondo el régimen sirio es el causante, el principal causante de que ellos tuviesen que huir del país. Y entonces yo, por ejemplo, en la frontera me he encontrado con gente que lleva 10, 12 años fuera del país, chavales que huyeron cuando tenían 15 años, 16 años, 18 años, porque temían que que forzosamente los movilizasen para luchar contra el resto, contra sus vecinos, contra el resto de la población, y tener que morir y matar por el régimen de Assad. Y estos, parte de su familia, incluso a veces sus padres y sus madres, se quedaron en Siria y llevan 12, 13 años sin verlos, y lo primero que quieren ahora es reencontrarse, obviamente, con sus familiares. Y luego, pues bueno, ya verán. Desde luego, obviamente, en los últimos años en Turquía, debido a la crisis económica, debido al incremento de la xenofobia, es verdad que para muchos la situación se estaba haciendo insostenible y digamos que la oportunidad que hay ahora sin el régimen de volver a Siria, pues obviamente les da cierta esperanza de una posibilidad de futuro en su país. Y muy breve, Andrés, ¿qué rol va a tener el gobierno turno en la transición? Un gobierno que, recordemos, apoyó decididamente a esta disidencia del Assad y que alberga también la mayor cantidad de refugiados sirios aún. Pues efectivamente el gobierno turco quiere tener un gran papel. De hecho, el ministro de Exteriores ya decía esta mañana que están en contacto con todos los países de la región para jugar un papel tanto en la reconstrucción política como en la reconstrucción económica. En la frontera hemos visto cómo pasaban también ya camiones cargados de cemento, pues obviamente para participar en la reconstrucción, no sabemos si de hogares o de instituciones, ¿no?, pero de edificios, obviamente, en Siria. Y de hecho, al enviar muchísimos refugiados
refugiados de vuelta, muchos de los cuales se han formado en Turquía, porque eso llevan una década allí, saben turco, pues obviamente pretende Ankara que también sean un vehículo de influencia en la nueva Siria. Andrés Mourenza, muchas gracias. A vosotros. Y en medio de esta situación, algunos países europeos decidieron suspender las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en territorio europeo. Gobiernos como Austria se alistan a preparar un programa de reparación y de deportación. El tema es también de amplio debate en Alemania, que también decidió congelar decisiones de los procesos de asilo debido a la incertidumbre actual que hay en Siria. El análisis de Juan Gómez. Y mientras Rusia confirmaba el lunes que concede asilo político al depuesto dictador de Siria, Bashar al-Assad, Alemania anunciaba a mediodía que congela las solicitudes de asilo a los refugiados sirios que están en el país. Es una medida que no tiene repercusiones inmediatas. Para estos solicitantes es una especie de pausa, porque las autoridades consideran que la situación en Siria es demasiado confusa por ahora para permitir semejante decisión. Es una medida que paraliza algo más de 47.000 solicitudes de asilo que están en curso. Hay casi 1 millón de personas con ciudadanía siria que viven en Alemania. La mayoría vinieron a partir del comienzo de la brutal guerra civil siria en 2011 y sobre todo después de 2015. Miles de estos refugiados celebraban este fin de semana en las calles de las grandes ciudades alemanas la caída del dictador Assad. Los que tienen de ellos estatuto de refugiados no lo van a perder ahora, pero estamos en plena precampaña electoral y el futuro de los refugiados en el país interesa a muchos votantes, así que hay un debate servido. Algunos en la oposición democristiana han sugerido facilitar el regreso de los sirios a su país mediante una oferta de dinero y con vuelos gratuitos desde Alemania. Los partidos del gobierno, en cambio, piden cautela hasta que se alcance cierta estabilidad en el país árabe. Más allá de estos debates, está por ver si los acontecimientos en Siria permitirán el regreso de millones de huidos durante la guerra o más bien va a causar una nueva ola de refugiados con destino a Europa y a otros países.